Primero de ello es un poquito la presentación de cómo se llega a un centro de servicios. Entonces, para los que no me conocen, me gustaría primero empezar, Carly, si puedes dar clic en la semblanza ejecutiva, por favor. Gracias. Y nos vamos un poquito a la semblanza. Esto es una manera muy general para platicarles un poquito de la experiencia y del trabajo que me ha tocado desempeñar con más de 20 años en planeación estratégica, desarrollo de negocios, marcas y gobierno corporativo. Prácticamente una de las partes, en mi opinión, que me ha enriquecido en mi carrera profesional ha sido estar detrás justamente en la trinchera, ¿no? Trabajando. Entonces, me ha tocado vivir de cerca estos procesos de transformación, eh, tanto de reestructura de empresas como pues todo el impacto que ha tenido que ver desde el punto de vista hacia el mercado, hacia el recurso humano, hacia proveedores. Entonces, ha sido una parte que he tenido la fortuna de que me haya enriquecido. Últimamente he participado como juez en los premios EFI. Para quien no conozca, estos premios son como el Oscar, pero en la industria de la publicidad, de la comunicación y marketing. A gran diferencia es que no se evalúan campañas por lo motivantes o el buen diseño que tengan, sino por el impacto financiero en los resultados de negocio. Entonces, esto ha enriquecido muchísimo justamente esta posición y métricas que actualmente se tienen en la industria de consumo, farmacéuticas y de construcción o industriales. En el 2012, la revista Expansión me reconoció como dentro del grupo de las 100 mujeres más influyentes del país. En el 2007 aparecí como 50 monstruos de la mercadotecnia por la revista Mercados.0. Y bueno, me tocó ser socia fundadora de Women in Concrete Alliance, que es el capítulo dentro de la industria de la construcción y sobre todo del concreto, el capítulo de las mujeres que participan dentro de este segmento. Bueno, pues tengo varios posgrados, soy licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, tengo varios posgrados en marketing, en estrategias de negocio, alta dirección por el TEC de Monterrey, y fui acreditada en el IPADE como consejera independiente de un programa de consejos en acción, el primer programa de consejos en acción que hizo el IPADE. Me ha tocado dar algunas conferencias, principalmente me motiva muchísimo hablar tanto a jóvenes, emprendedores, segunda y tercera generación de empresas familiares, en temas como soñar con los ojos abiertos. Y bueno, las empresas que ustedes ven abajo es un poquito lo que ha acumulado en este background en las distintas empresas del mercado. Entonces no me voy a tener mucho, solo quería pues que me conocieran y darles la confianza en el momento en que hubiera alguna necesidad, pues de esta experiencia ponerla también a su servicio. Entonces avanzamos, Carly, por favor. Gracias. Pues vamos a entrar en materia en lo que es un centro de servicio. El primer blanco, por favor. Básicamente, seguramente a ustedes les ha tocado en distintas experiencias de sus empresas escuchar de manera recurrente lo que es un centro de servicios compartidos y ya los tenemos implementados. Esto nace alrededor de los años 90, pues con las grandes empresas, y es un poco el video que les tenía yo ahí de contexto, de buscar mejorar de una u otra manera los niveles de servicio o el nivel de servicio de manera muy puntual que las empresas ofrecían en su momento hacia los clientes. Nace de primera instancia volcados de la necesidad de entregar hacia el cliente final una mejora en la calidad del servicio. Sin embargo, en el proceso y en la evaluación de estos componentes de negocio, donde se iba alineando la operación de una manera eficiente y efectiva, se fue comprendiendo que los niveles de servicio no solamente impactaban al cliente final, sino en realidad a todo el cliente interno dentro de una organización. Entonces, me gustaría compartirles que un modelo operativo de un centro de servicio, entre unas de las mejores prácticas que podemos encontrar, tiene 7 componentes principales. Estos 7 componentes nos hablan principalmente de procesos, que es entregar de una forma efectiva y eficiente los procesos en una ubicación correcta.
Otro de los temas importantísimos de estos componentes son las políticas y los controles, en donde se establece un marco global para apoyar la gestión del gobierno y de los riesgos. Por otro lado, tenemos medición del desempeño, es decir, establecer junto con ese marco global indicadores de eficiencia y de efectividad que tienen cada una de las posiciones dentro del centro de servicios. Por supuesto, la alineación de todo esto es la organización, es decir, estructurada la organización para entregar el valor del negocio y definir estructuras apropiadas a nivel local, regional, global, incluyendo inclusive las estructuras de outsourcing. Y tenemos así los otros tres grandes componentes, que son la misma gente, la tecnología y los datos. Les pido de favor que tomen de referencia y que anoten, porque estos 7 componentes los vamos a encontrar posteriormente en nuestra oferta de servicios como acá. La siguiente, por favor. Por favor, en cualquier momento que tengan algún comentario, alguna inquietud, con muchísimo gusto me pueden interrumpir. Gracias, Carla. La siguiente. Bueno, ¿qué es un centro de servicios? Básicamente, pues es la concentración de actividades administrativas y de soporte a la organización. Estas normalmente se encuentran distribuidas en las distintas áreas de negocio de un grupo de empresa. No sé si ustedes recuerdan o han tenido la experiencia cuando recientemente los bancos empezaron a tener el servicio de una línea telefónica para atender a los clientes. No sé si ustedes se recuerdan que de repente teníamos un número telefónico y te decía, presione la extensión o el número 1 si quiere ir a crédito, si quiere ir a facturación, presione el número 2, si quiere llamar a tal extensión, presione el número 3. De repente vas avanzando en el mismo proceso y cuando llegas al siguiente bloque de selecciones, resulta que otra vez tienes que volver a retroalimentar la información que tenías al principio, que te identifiques con tu nombre, que te identifiques tu ubicación, y así cada uno de los procesos. No sé si alguien recuerda haber vivido lo saturante, lo complicado que era en su momento pasar por todos estos puntos de contacto con la empresa y darse cuenta que la empresa no necesariamente estaba alineada desde el principio, no había una conectividad o una información uniforme que soportara todo el proceso propiamente de la compañía. Esto fue uno de los grandes motores que hizo el alinear a través de actividades administrativas y de soporte a toda la organización, de manera que estuvieran alojadas en un solo lugar que permitiera la facilidad y la rapidez, sobre todo una calidad en el servicio. ¿Cuáles son los beneficios de tener toda esta concentración de actividades? Pues el soporte al crecimiento futuro de los accionistas, el incremento en los controles internos, la simplificación y administración y estandarización de los procesos y una mayor calidad en el servicio. También estos 3 temas que estamos aquí agrupando de manera muy importante, como el crecimiento futuro de los accionistas, toda la estandarización de procesos, la simplificación y los controles internos y la calidad en el servicio, son los pilares, si ustedes recuerdan, regresando a los temas de gobierno corporativo y de empresas familiares que tenemos en la práctica, es nuestra oferta de valor. Entonces, los servicios compartidos vienen a formar parte importante de la sustentabilidad y el crecimiento que estamos buscando con las empresas. La siguiente, por favor. Bueno, un tema importante que les quiero compartir, seguramente esto lo conocen, lo han visto en algunos de los estudios. Hay un estudio muy importante que ha sacado Deloitte en los últimos años. Lo hace cada dos años. El del 2019 no está todavía disponible. Normalmente lo publican los primeros meses del año siguiente. Y obviamente por el tema de la contingencia, que empezó, como este es un estudio global, que empezó mucho antes, desde el mes de noviembre del año pasado, bueno, pues no se levantaron toda la información y se concluyó toda la información de manera oportuna. Entonces, la información más reciente que les tengo es la del 2017. Estos principales motivadores que encontramos en este estudio los miden en una escala del 1 al 8.
y hablando de cuáles son aquellos, los más recientes que tenemos como necesidades de las empresas para establecer un centro de servicios compartidos. Y aquí encontramos que el más importante para el día de hoy, al 2017, en las empresas, es la reestructuración del negocio y la reducción de costos. Seguramente que ahorita al final de la presentación les tengo algunas tendencias. Esto va a tomar una relevancia totalmente diferente y se va a ponderar seguramente diferente después de los efectos de la pandemia, en donde la reducción de costos va a ser un issue muy, muy importante. El siguiente motivador importante viene siendo el tiempo de respuesta. El tercero, contar con una plataforma común que soporte un crecimiento a escala, que permita y que dé facilidad para que la empresa pueda tener un crecimiento ordenado en su inversión. Y el cuarto de ellos, y más importante, son la alineación a todos los objetivos organizacionales y mayor conocimiento del personal staff. La escala que ustedes ven acá es cómo fue evolucionando a través del tiempo. Les platicaba que esto inició alrededor de los años 90, fue evolucionando un centro de servicios compartidos. Hoy en día de lo que estamos hablando es el nivel 3, que veníamos de tener todas las actividades descentralizadas, después poco a poco empezarlas a centralizar, que es totalmente diferente el concepto de centralización a un tema de servicios compartidos. Pero bueno, el paso anterior a un centro de servicios compartidos es justamente la centralización. Posteriormente viene la formación o la conformación de un centro de servicios compartidos, en donde se ve ya una gestión hacia el cliente, eficiencia de los procesos, estandarización y mayor alcance, que son los beneficios que referí anteriormente. Y la evolución natural para esto, algunos grandes corporativos ya están en servicios globales y, por supuesto, muy contados, pero sí existe el día de hoy, los servicios integrados. Las oportunidades de ahorro, de acuerdo a estos estudios que están acá, varían desde un 20 hasta un 40% dependiendo del éxito adoptado en algunas de las empresas. No sé si alguien aquí nos quiera compartir si ha participado en algún momento de la instauración o la implementación de un centro de servicios compartidos. Hola Clarita, buenos días a todos. Te saluda Gracias, Guillermo. Sí, fíjate que en mis otras vidas, me refiero antes de incorporarme acá, pues ya después de casi 20 o 25 años trabajando, pues en esos 20 años, pues sí me ha tocado ya participar. Les comparto mi experiencia que fue con Arcos Dorados, que es la filial de McDonald's aquí en México. Bueno, de hecho a nivel Latinoamérica. Y bueno, en aquel entonces, bajo el cobijo de un proyecto de IT Governance, que es gobernabilidad de las TIs, se creó precisamente un centro de servicios compartidos donde básicamente la integración de todas las áreas de soporte pues se veía como una necesidad imperante pues para la reducción de costos. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora trabajar pues con gente de prácticamente toda Latinoamérica y poder crear una cadena de valor pues lo suficientemente bien organizada, ¿no? Para que se diera el efecto de economías de escala. Desde este ángulo, Guillermo, como implementador, que ahorita justo quiero ir a la otra arista, pero desde este ángulo, ¿cuáles fueron los principales áreas de negocio con las cuales empezaron a justamente estandarizar y a simplificar procesos? Precisamente el área de procesos que no contaba con metodologías estándares para la modelación, ¿no? En aquel entonces, pues había varias áreas que habían hecho sus mejores esfuerzos con Visio, algunos hasta lo tenían en PowerPoint, ¿verdad? Y bueno, pues parte de nuestra labor como consultores de primera instancia fue capacitarlos en cómo poder implementar a través de estándares, ¿no? Como el Business Process Modeling, Annotation. Y luego a partir de ahí, pues ya empezar a revisar interdependencias, cómo fue que al final quedó ya a un nivel ejecutivo estas responsabilidades, ya no me tocó, pero sí a un nivel mandos medios hacia abajo, se pudo ver perfectamente bien cómo se redujeron actividades, se lograron obviamente reducción de costos, reducción de riesgos,
Ujú. partiendo de la base que todo empezó desde el área de proceso, ¿verdad? Desde el área de procesos, y luego a partir de ahí, pues ya con las de mandos medios hacia arriba, pues ya con la integración de una cadena de valor mucho más ejecutiva, digamos. Ah, excelente. ¿Y alguien ha tenido, ha vivido este proceso del otro lado como usuario? ¿No? ¿Alguien por ahí se conectó? No. Ok. Bueno, pues les platico. Mi experiencia sí fue justamente también del otro lado. Y entonces lo que les quiero decir es que justo cuando uno de los grandes temas es primero entender esa diferencia que lo acaba de matizar muy bien Guillermo, del proceso. Cuando uno empieza a sentir como usuario, y esto es algo que normalmente nos vamos a encontrar, en la simplificación o la alineación de los objetivos o una reingeniería de procesos, pues lo primero que te vas a encontrar son hacer las cosas de una manera diferente, simple, inclusive lo primero que empiezas a encontrar es un poquito de resistencia a la centralización porque hay posiciones en las que no se sienten que van a participar con el mismo poder que participaban anteriormente en su cuadro de control. ¿Por dónde normalmente se empieza? Si me quieres ayudar, Carla, a la siguiente slide. Las principales áreas en donde se empieza un proceso de evaluación son estas. Por el área de finanzas, con un 88% según los servicios que son migrados, en donde tienes temas como la contabilidad general, cuentas por pagar, activos fijos, facturación, cuentas por gastos de viajes, impuestos, administración de efectivos, entre otros. Entonces, normalmente, la siguiente, perdón, son recursos humanos, donde empiezas con la nómina, beneficios, capacitación, servicios de relocalización, tecnologías de información, compras y adquisiciones. Lo que les puedo decir es que los usuarios normalmente de estas áreas, lo primero que te cuesta es tener que ceder el tramo de control, ¿no? Hay unidades de negocio que se administran de manera independiente y cuando te dicen que hay que hacer un corte semanal de acuerdo a esta nueva ingeniería de procesos y simplificación de costos, de actividades, pues empieza la gente a temblar dentro de las organizaciones. No sé si esto lo viste, Guillermo, en la implementación que te tocó tener. Sí, definitivamente la gestión del cambio fue un elemento pues que se tuvo que dar en paralelo porque en efecto, como bien lo comentas, la primera reacción puede ser humana, puede ser profesional, es pues en contra del cambio, en contra de la colaboración, sobre todo eh, donde se dan cuenta que pues su tramo de control o de dominio pues deja de ser de dominio precisamente porque estamos hablando de una reingeniería de procesos que corre de manera transversal por todo lo que es un proceso y entonces ya dejan de haber silos de poder por cada área. Así es, y entonces empezamos con estos 4 grandes pilares que lo acabas de mencionar claramente. Son un recorrido transversal por toda la organización. ¿Qué otros procesos adicionales a estos, que son finanzas, recursos humanos, tecnologías de información o compras y adquisiciones, creen ustedes que también hoy en día han sido ya transversales en algunos de negocios? Carly, ¿me ayudas a pasar el siguiente Carly, ¿me slide? ayudas a pasar el siguiente slide? Yo te comentaría, bueno, les comento el caso precisamente de marketing, ¿no? Que me tocó ver en una empresa grande como Pepsi, donde el marketing se llevaba en México y cuando empezaban a comprar empresas, pues lo llevó a nivel mundial Pepsi Nueva York. Entonces, todo este tipo de procesos o de centralizaciones, pues sí, siempre hay una alta carga de, digamos que de complejidad y de sufrimiento por ciertos pues territorios, ¿no? Que ya maneja cada quien, que el de Monterrey pues, ya tenía muy claro cómo estaba trabajando, que el de la región sureste ya tenía también ahí sus clientes, sus proveedores, y entonces cuando surge este centro de servicios compartidos, pues como que mucha gente no lo entiende, entonces sí es complejo, por lo que pues hay que hacer un plan muy bien, muy claro y saber exactamente, pues casi un inventario de todo el equipo que va a participar y bueno, pues checar sus perfiles, checar sus alcances, sus experiencias
porque pues sí fue algo muy complicado en esa empresa, ¿no? Llevar desde la contabilidad, desde los impuestos, porque bueno, pues a nivel de la República cada entidad tiene diferente tipo de impuestos o diferente tipo de derechos, obligaciones que cumplir. Entonces, centralizarlo todo aquí en México, pues fue algo muy complicado. Entonces, no sé, me imagino que a lo mejor más adelante vas a explicar ese tipo de procesos que hay que seguir, Así es. porque pues sí, en algunos temas sí se complica. Tienes toda la razón, Eduardo, y justo uno de los temas que quería yo empezar por aquí, decirles cuáles son las áreas normalmente los usuarios finales que se van a enfrentar a una situación, porque por un lado tenemos que mapear completamente todo el proceso de negocio de la organización, entender y mapear absolutamente todas aquellas variantes que pueden existir entre las distintas unidades de negocio, entre los distintos territorios, inclusive las distintas normatividades si es que aplica en algunos de los casos. Por eso toma muchísima más relevancia no solamente los primeros 4 grandes grupos que acabamos de ver, sino los siguientes que se han ido incorporando adicionalmente a estos procesos de centro de servicios compartidos. En el siguiente slide, si me ayudas, Carly, justamente quiero llevarlos a cuáles son los retos típicos que al menos hemos recuperado en el despacho que tienen nuestros clientes o que han presentado nuestros clientes al tomar una decisión de moverse hacia un centro de servicios compartidos. El primero de ellos es qué actividades y qué personal es el que será transferido a este centro de servicio compartido. El segundo, bueno, normalmente bajo qué nivel de madurez se encuentra la organización. Lo que acaba de mencionar Guillermo, que es un hecho, la resistencia al cambio y el temor del mismo personal, los riesgos asociados con controles inadecuados, inclusive normalmente el gobierno corporativo es algo que no ha logrado o se encuentra en un proceso débil o incipiente de interacción dentro de la empresa. Normalmente el gobierno corporativo es aquel que empuja justamente los temas de eficiencia. Y por supuesto revisar con los proveedores externos justamente ese proceso de transferencia de operaciones transnacionales sin exponer algunos otros recursos propios. Estos son más o menos los que yo recopilé de acuerdo a lo que en algún momento platiqué con algunos de ustedes o que hay en la firma de manera recurrente. No sé si alguien tenga algún otro tipo de reto que haya encontrado dentro de las organizaciones en este proceso de migración a un centro de servicios compartidos. Sí, claro, Clarita. De hecho, como podemos darnos cuenta, esas áreas que pusiste en tus diapositivas anteriores, todas ellas corresponden a procesos de soporte, procesos Así es. sustantivos dentro de una cadena de valor. Entonces, uno de los principales retos, vamos, en los que me he encontrado, es que precisamente cuando estamos intentando bajar esto a un tablero de control, balance scorecard, pues obviamente estamos hablando de diferentes niveles. A veces se habla de un balance scorecard corporativo, a veces se habla de una sola empresa, a veces se habla de una sola área. Pero aquí el punto es de que estos procesos, los de los centros de servicios compartidos, conforman estos procesos de soporte que de manera directa estarán apoyando a los procesos sustantivos de las compañías, ¿no? Si hablamos de una empresa pues desarrolladora de productos, pues obviamente sus procesos sustantivos pues están en la recepción de insumos, en la transformación de esa materia prima, en la salida, pero sin los procesos de soporte, que son los que vemos aquí en esta parte de centro de servicios compartidos, pues no pudieran entregar su valor. Entonces, uno de los retos que yo veo y que seguramente ahora con el concepto de la nueva normalidad va a ser cómo representar todo el apoyo que se necesita de un centro de servicios compartidos como procesos de soporte para garantizar la calidad en la entrega de servicios, sobre todo pues porque ahora pues todo el tema de sana distancia y estas cosas, pues va a hacer que pues se rediseñen muchos procesos, ¿no? Así Entonces es. sí, yo creo que va a ser un gran reto. De hecho, y no solamente para el reto del propio cliente, sino los clientes de nuestros clientes también van a empezar a transformar su negocio con estas nuevas reglas del juego
que va a demandar seguramente hacer adecuaciones también o hacer un análisis profundo de cómo entregarle, mantener el nivel de valor o de servicio que están entregando a sus clientes. Fíjense el siguiente tema que acaba de mencionar Guillermo. ¿Me ayudas, Carly, por favor? El siguiente tema es uno de los pilares importantes que además se suman a los retos típicos de los clientes. Tiene que ver con el cambio organizacional. Lo mencionaba Guillermo hace un rato. Me gustaría muchísimo preguntarle, por ejemplo, a Luis Aldair, que está por aquí conectado. ¿Cómo crees que estos temas que tienen que ver con la implementación del Centro de Servicios Compartidos, como retos importantes, fracasan al gestionar adecuadamente el cambio? Ahí tienes una referencia en términos de comunicación y objetivos y qué es lo que tiene que trabajar, pero platícame un poquitito, ¿qué consideras tú que se tenga que mover para que efectivamente la organización se suba a este cambio? No se escuchó. Luis Aldair, ¿estás por ahí? Sí, me escuchan, es que mi micrófono estaba mal, pero bueno. Gracias. Yo creo que muchas veces el cambio parte de la cabeza de la organización. Yo creo que aquí ha habido muchos problemas en cuanto a cultura o en cuanto a la gestión del cambio, porque la organización no ve un liderazgo que los mueva hacia ese cambio que se busca. Yo he visto muchas veces que la gente no se mueve porque pues ven que no hay apoyo por parte de los directores o de las cabezas de las organizaciones para que se logre este cambio. No se ve el impulso y no se ve esta constante o que se haga una práctica, por así decirlo, ¿no? Que se logre una práctica constante de las acciones, y esto es lo que logra el cambio, por lo que yo he visto. No sé. Fíjate que estos mismos que acabas de mencionar, al final del día se vuelven los factores claves de éxito, ¿no? Aquello que la gente se resiste a tenerlo, lo acabas de mencionar muy bien, creo que el liderazgo es un factor clave de éxito. Ramiro, no sé si tú quieras comentar algo aquí, tu experiencia en términos del cambio organizacional, esa transformación que se requiere. ¿Qué reto se presenta ahí? Sí, coincido un poquito con Luis y un poquito también en que a veces el liderazgo mismo pues está, digamos, de alguna manera intentando cambiar, pero pues los viejos hábitos son a veces más fuertes, ¿no? Me ha tocado con algunos clientes con los que pues sí te dan mucho discurso de que quieren implementar, por ejemplo, un centro de servicios compartidos, pero pues siguen haciendo las mismas prácticas que han venido arrastrando, ¿no? Entonces ahí es cuando pues justamente como decías hace un momento, el gobierno corporativo tiene que servirles para empujar y para que dejen atrás esas viejas prácticas que pues ya son parte de su día a día. Así es, creo que una parte muy importante de esta resistencia habla de manera muy particular que hay que trabajar con la gente. Se tiene que tener un foco en las personas responsables en cada uno de los procesos, los usuarios clave de cada uno de los procesos, tener su compromiso e involucramiento. Vamos al siguiente slide, porque justamente lo que acaban de ustedes de expresar se resume en los en los factores claves de éxito en la implementación de un centro de servicio. Entonces, por supuesto que hay un altísimo involucramiento del gobierno o de los órganos de gobierno corporativo, como el Consejo de Administración, las direcciones ejecutivas. Normalmente la mejor estrategia de arranque tiene que ver con analizar claramente las características individuales de cada empresa, en qué situación está, qué necesidades tiene, qué configuración tiene, para entonces ahora sí hacer un planteamiento de cuáles son aquellas actividades que se pueden transferir hacia un centro de servicios compartidos y mejorarlo. Los factores de decisión, que es la ubicación, ¿no? Donde se puede tener el mejor costo-beneficio para posibles ahorros desde el punto de vista de factores inmobiliarios, de nómina, la misma oferta laboral y que exista la gente, la oferta de profesionistas competentes para cubrir con ciertas actividades. En su mayoría, las compañías que no consideraron un alcance fiscal también han tenido
pues un tropezón bastante fuerte. Es por eso que se tiene que evaluar las implicaciones de precios de transferencia y ahorros fiscales dentro del mismo proceso de implementación de un centro de servicios compartidos. Entonces, al final del día, aquellos temas que son el reto representan asimismo los factores claves de éxito. Me gustaría preguntarte, a ver quién tengo por aquí. Carla o Eli, no sé si quieran ustedes comentarnos, ¿cómo crees que nosotros podemos apoyar al cliente a resolver los retos que acabamos de hablar de manera específica? Está por ahí. Ahorita, allá, es que tenía los micrófonos desactivados. Gracias. Gracias. Perdóname, ¿me repites la pregunta, por favor? Acabamos de analizar los retos que normalmente se enfrentan nuestros clientes, cuáles serían los factores claves de éxito antes de la implementación. ¿Por dónde tú empezarías a recomendarle al cliente a través de nuestra experiencia o nuestras áreas de servicio atender estos retos que se le presentan al cliente? Bueno, creo que algo muy importante, de hecho nos está pasando con un cliente ahorita justo en Tijuana, que parte bueno, obviamente el parte de servicio al cliente es columna vertebral de todas las empresas o de la mayoría de ellas, sobre todo las que su core es la venta, pero bueno, en particular esta empresa que es precisamente eso, tienen el área de servicio al cliente y curiosamente, siendo la parte medular de la empresa, es el área más desorganizada de manera interna. Entonces, bueno, estoy poniendo el ejemplo para enfocarnos en qué estamos haciendo con ellos o qué es las recomendaciones que les estamos tratando de apoyar. Primero que nada, es muy importante que de manera interna el equipo conozca todos los productos que la empresa ofrece, porque ellos están enfocados, es una empresa de desarrollo y de venta inmobiliaria y tienen diferentes productos. Curiosamente, el servicio al cliente solamente se enfoca en uno solo de los 7 en total que tienen u 8. Y esto ha generado un problema muy grande porque al momento que el cliente se comunica y pide información, resulta que el área de servicio al cliente no tiene la información necesaria y de manera interna se crea todo un relajo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante antes de nada es capacitar de manera muy objetiva a tu equipo interno de trabajo en general y obviamente el área de servicio, para que de alguna manera el cliente interno, que es nuestro equipo de trabajo, pueda atender al cliente externo. Yo creo que de manera global en todas las empresas esto es necesario y lo estamos viviendo también nosotros aquí en ACAD, ¿no? Y lo estamos viendo justo con esas capacitaciones. A veces los consultores vamos al campo laboral, estamos con los clientes y nos vamos capacitando junta tras junta, porque a veces no hay tiempo para el socio director que trae otros más clientes de capacitarnos de manera enfocada. Entonces, estas capacitaciones a nosotros nos sirve como cliente interno de la empresa para poder atender de manera adecuada al cliente externo. Entonces, para mí ese es el punto de partida y el más importante. De ahí en fuera, obviamente, ya las estrategias de mercadotecnia, de publicidad o de posicionamiento, pues varían por giro y por enfoque de empresa, pero creo que por ahí yo empezaría, ¿no? Sí, y fíjate que me queda clarísimo, Eli, la recomendación que estás haciendo ahora, pero dentro de las cosas básicas para arrancar sobre todo esto, parte del cliente, es construir un caso de negocio. Es entender en qué momento está el cliente, cómo es su nivel de madurez, qué estrategias justamente, cómo está el estilo de liderazgo, lo platicaba hace un rato Lair. Tenemos que construir todo nuestro caso de negocio para entonces recomendar e implementar aquellas acciones de mejora. Tú lo acabas de decir muy bien, hay muchos temas que se tiene uno que capacitar internamente porque hay muchos sectores, hay muchos segmentos de negocio de manera diferente, pero para ello una parte muy pragmática de atender
este tema es justamente partiendo de construir un caso de negocio. Me imagino, Guillermo, que en los procesos que te tocó justamente vivir, esto es justamente la piedra angular de arrancar cómo empezar a mapear esos retos que está presentándose el cliente, ¿no? Pues mira, Clarita, fíjate que yo me iría un poquito más hacia arriba, sobre todo para meterlo en el contexto de gobierno corporativo. Así es. Yo creo que desde el Comité de Estrategia y Prácticas Societarias, recordarán que todo plan de trabajo de nuestros comités, pues tiene precisamente como tema a revisar de manera periódica, mensualmente, pues es el tema del mapa estratégico, el tema del Balance Scorecard. Y yo creo que uno de los primeros pasos que yo vería para que este tema tuviera el suficiente sponsorship es precisamente que el Consejo esté consciente de la alta necesidad, insisto, sobre ahora los temas de la nueva normalidad, sobre la importancia de que se defina una estrategia clara. En principio, pues padre sería pensar en crecimiento, pero pues yo creo que ahorita gran parte de las empresas están pensando en la sobrevivencia, ¿no? Entonces, yo creo que este tema yo lo subiría de inmediato, de primera instancia, al Consejo, para que estuviera muy sensible. Segundo, ahora sí que lo regresaría yo al Comité de Estrategia y Prácticas Societarias, para que como tema obligado de cada sesión es revisar el rediseño del modelo de negocio, y una vez que esté bien definida la estrategia y el modelo de negocio operativo, pues ahora sí vemos con qué contamos. Si no contamos con un centro de servicios compartidos, y si el primer paso es capacitar a la gente, pues hagámoslo de inmediato. Y bueno, pues ya, a partir de ahí ya lo que hemos escuchado de mis compañeros, ¿no? Exactamente. Digo, al final del día hay que preparar la información que se presenta tanto en el comité como en el consejo. Entonces, ¿me ayudas, Carlita, en el siguiente slide, por favor? Y tomando como referencia esto que acaba de mencionar de altísimo valor, Guillermo, aquí están unos pasos que les recomiendo, pues, finalmente, para armar justamente qué información analizar y en dónde analizarla. Entonces, el primero de ellos es justamente validar lo que acabas de mencionar ahorita, la estrategia, identificar todas las opciones, preparar la preparación del modelo de negocio, si es que lo hay, cómo, hacia dónde vamos a caminar, asegurar el patrocinio del proyecto y construcción del equipo de trabajo. Lo acaba de mapear claramente Guillermo. El segundo de los temas, ahora sí, esto es parte de ir validando cada uno de los pasos. Me voy al análisis de la factibilidad, es decir, recopilar los datos, qué alcance va a tener, definición justamente del modelo objetivo que queremos tener en un centro de servicios y empezar a mapear lo que acabamos de presentar como un reto latente, que es la gestión del cambio. Y todo lo que tiene que ver con evaluación de riesgos y plan de trabajo del nivel. Y ahora sí, la parte operativa es el diseño, la implementación, la optimización y transformación, y justamente, si fuera el caso, la reevaluación y renegociación. Estos pasos que ustedes acaban de ver en esta presentación es justo lo que acaba de mencionar Guillermo, que se lleva a cabo dentro de un mapa y de los foros adecuados de gobierno corporativo. Pero esto es justamente lo que tenemos que construir como un business case y evaluar y llevar con estos datos o información relevante en cada uno de los bloques que tenemos aquí para generar tanto los temas críticos como gestión de cambio, la gestión de los programas, la gestión de los beneficios y, por supuesto, el tipo de gobierno que ahora necesitamos tener para administrar un centro de servicios compartidos. No sé si hasta aquí están de acuerdo o hay algún comentario que abone aquí. Bueno, nos vamos a ir a otro grupo de especificaciones. La verdad es que, ahora sí que una disculpa porque el centro de servicios compartidos es como muy cualitativo desde el punto de vista de conceptos. ¿Qué es y qué no es, por favor? De conceptos es un poquito lo que voy a estar insistiendo aquí sobre del tema, porque casos prácticos hay muchísimos, pero son totalmente diferentes uno de otro, salvo que alguien me diga lo contrario, pero
de verdad que las experiencias son tan variadas porque son prácticamente únicas, ¿no? Son adecuadas a cada uno de los clientes. ¿Qué sí es un centro de servicios compartidos? Es la creación conjunta de acuerdos sobre los niveles de servicio y métricas, es responsable de dar una calidad de los servicios y los niveles de respuesta, tiene un enfoque de socios de negocio, su ubicación está basada en las necesidades del negocio y costo de las operaciones y aspectos demográficos de los mismos empleados. Platicábamos que la ubicación normalmente tiende a estar evaluando la eficiencia del costo, de la calidad de vida y el costo de vida de los empleados, pero que también tengas la oferta laboral adecuada para atender los servicios que ahí estás ubicando. La estrategia es para incrementar el valor y responder a los cambios del negocio, que las unidades de negocio participen en la administración de los servicios compartidos, que sea ágil y escalable en términos de fusiones, escisiones o adquisiciones de negocio y costos identificables para cada unidad de negocio cercanas a las mismas necesidades. Esto es una diferencia y un tema que van a ver ustedes, hay algunos conceptos diferentes de lo que es una centralización. Normalmente esta es una confusión muy frecuente en empresas familiares o pymes que no tienen el concepto claro de qué se lleva a un centro de servicios compartidos y qué es meramente una centralización de actividades. Carly, ¿me ayudas con el siguiente? La centralización de actividades tiene que ver simple y sencillamente con que haya un enfoque únicamente de oficina corporativa, que normalmente se habla de las oficinas centrales corporativas, en donde están los principales procesos de soporte. Normalmente atiende una centralización a una estrategia de reducción de costos, no necesariamente estamos hablando de socios de negocio, no necesariamente hay métricas de calidad en el servicio, en los temas de centralización, las unidades de negocio no participan en la administración, hay una difícil desincorporación, es una estructura compleja enfocada al corporativo, falta agilidad de respuesta y no necesariamente existe el control de las unidades de negocio sobre los costos fijos centrales. Entonces, no sé si hasta aquí queda claro que hay una diferencia muy puntual entre lo que es un servicio compartido y las actividades propiamente de centralización. Yo tengo una duda, Clara. Habla aquí Leo Cerillo. Igual, con un cliente estábamos en el tema de ver la posibilidad de generar un centro de servicios compartidos y surgió la duda de que, a ver, ¿centro de servicios compartidos es un área o se constituye otra empresa o es, qué es, ¿no? O sea, ¿se constituye una empresa o es una área que va a hacer todo esto? Entonces, con esto que tú comentas de la diferencia entre servicios compartidos y centralización, se entendería que el centro es una empresa y la centralización más bien sería como que las áreas centralizadas, ¿no? Así ¿Más es. o menos me explicó? Sí, así es. De hecho, fíjate que tengo una experiencia muy puntual en donde efectivamente normalmente se tiende a armar una razón social independiente y a pedir cuentas como una unidad de negocio independiente, al igual que la parte operativa, porque justamente las métricas te hace llevar a una gestión independiente. Entonces, sí es común, no sé si aquí, por ejemplo, Edgar López nos puede ayudar, pero la experiencia que nosotros tuvimos juntos con Gorsa y con algunas Hola, ¿me escucha? Perdón. Creo que salió Clara. Se nos Sí, fue te le fue el Clara. audio, Clara, pero sí te Sí, te escuchamos, escuchamos Edgar. a ti, partner, pero creo que dejamos de escuchar a Clarita. Ah, ok, ahí está. Sí, bueno. Lo que comentas ahorita, Edgar, ¿me Clarita, escuchas? Gracias, perdona. Sí, te escuchamos. yo, bueno, un poco contestando la pregunta también a Leo desde mi punto de vista. Ahí vienen implicaciones de la estrategia, ya yo, de corporativa, pensando en que
puede abrir una empresa adicional, funciona Así también es. de temas de beneficio fiscal, eventualmente. Creo que esto es algo que también contempla una estrategia de planeación en esta índole. En muchas ocasiones lo que hacemos con los clientes es ver no tan solo el tema de la eficiencia operativa, del riesgo y del control, que desde luego es muy importante, sino la conveniencia de tener una empresa que preste el servicio y que al mismo tiempo cobre por eso. Incluso en muchas ocasiones, cuando se genera una empresa con esas características, da la oportunidad de generar trabajo no nada más hacia adentro, sino servicio también hacia otras empresas. Cuando te vuelves especialista en el tema de recursos humanos, en el tema financiero, en el tema de marketing, en el tema comercial, no solo estás viendo el beneficio hacia el mismo grupo, sino eventualmente se pueden convertir en una empresa que puede dar servicio a otras empresas que no son del grupo. Y se genera per se un negocio adicional. Yo creo que todo va a depender de la definición específica como lo plantean en sus diferentes etapas. Y si la estrategia va hasta allá para generar negocios independientes que también tengan sus propias utilidades, sus propios beneficios, en donde los socios incluso pueden ser incluso diferentes en un momento dado, algunos de ellos, si esa estrategia es la que se define, creo que es una estrategia también correcta, ¿no? Sí, sí, y es inclusive la más común, ¿no, Edgar? Porque, Carita, perdóname. ahí llegamos, como tú comentabas en tus primeros slides, en donde evolucionas de un centro de servicios compartidos a otros niveles 4 y 5, en Así donde es. empiezas a generar hasta unas alianzas y otros modelos más interesantes todavía que pueden crecer hacia allá. Esa evolución que tú presentaste me gustó mucho porque te lleva de un punto 1 a un punto 5, en donde se puede vislumbrar toda esta estrategia de origen a un final mucho más corporativo. Así es. Fíjate que, digo, al menos lo que a mí me ha tocado de manera muy, muy recurrente es justamente el establecimiento de una empresa independiente. Y de hecho es entre las mejores prácticas que me ha tocado. Precisamente por el tema de rendición de cuentas y sobre todo de la medición propiamente del servicio. Lo que platicaba yo es que terminas no solamente volcado hacia el cliente externo, sino hay una mejora sustancial de servicio hacia los clientes internos. Inclusive eleva el nivel de los ejecutivos y nos permite, nos facilita muchísimo inclusive también las evaluaciones de los ejecutivos relevantes de la organización. Clarita. Clarita. Hola, bueno. Perdón. Hola, Clara. ¿Sí Soy me Eimer. escucharon? Sí, yo sí. Perdón. No sé, ¿me escuchan todos? Espero que sí. Sí, soy Eimer. Mira, me gustaría aportar algo, preguntar algo, aprovechando que tenemos aquí a 48 personas escuchándonos. Centro de Servicios Compartidos, enfocado directamente a la administración de los bienes familiares. ¿De acuerdo? Familias que tienen aviones, yates, escuelas, guardaespaldas, escuelas, tenencias de 30 personas. ¿Alguien tiene políticas, manuales, procesos o algo que se haya documentado de esto? Porque en ACAT decimos que le ayudamos a la familia a hacer su centro de servicios compartidos para esta administración de sus bienes que se vuelve verdaderamente un caos. Ejemplo práctico, tengo una empresa que tiene más de 20 gentes atendiendo nada más las necesidades de la familia, desde pagar escuelas y lo que se les ocurra. ¿Tenemos algo escrito, documentado? ¿Algunos de ustedes lo tienen? Porque yo, la verdad, no lo he visto y lo digo abiertamente. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en esto? Perdón la pregunta. Nosotros, Eimer, Elizabeth de Mexicali, Tijuana, trabajamos precisamente con un cliente hace, pues, que un año, 2 años, un año más o menos, el tema de la oficina familiar. Estuvimos apoyándolos con este tema precisamente porque tenían muy descentralizado todo el tema del apoyo a la familia. Utilizaban a la recepcionista y luego al del área no sé qué, al área de no sé cuánto. Temas se hablaban en la oficina que la verdad, pues los colaboradores no tenían por qué estar enterando. Entonces, los apoyamos con la formación de la oficina familiar, donde una persona fue contratada para atender meramente a la familia, temas de la familia, y se hizo de alguna manera un documento
se manejó como un reglamento interno de la oficina familiar. Más o menos utilizamos un formato basado en como un reglamento interno de empresarial, pero estuvo muy enfocado a esa empresa en particular, ¿no? A las necesidades de esa empresa y de lo que se ocupaba, sobre todo tema de pagos que se tenían que hacer, tema de la casa principal, que era el de los señores, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, no está desarrollado así como un manual, pero igual lo pudiéramos revisar si te interesa y a lo mejor desarrollar algo un poquito más. Yo creo que sí, y la verdad es que, Eiber, yo creo que valdría la pena con esto recopilarlo. Yo también puedo compartirte la experiencia puntual que tuve en este proceso de transformación en una de las empresas, y otra que al final es muy cierto y es muy clave lo que mencionó Guillermo Pérez al principio. También alineado con la reingeniería de procesos. Hay muchos hallazgos importantes porque lo empiezas mapeando de una forma y la verdad es que una vez implementado y conforme lo vas operando, va surgiendo algunas otras adecuaciones. Entonces, sí, yo con mucho gusto también comparto la experiencia documental con la que cuento. Muchas gracias a Elizabeth y Clara. Miren, esto más que nada es que ya ven que estoy en lo de las metodologías. Y considero que por ahí tenemos cada quien muchos trabajos que se nos quedan en la computadora o solamente para nosotros y que sería muy valioso que todos tuvieran un acceso, un ejemplo a donde decir, oye, ¿y esto cómo lo hacen o quién lo ha hecho? Y que esté a la mano y que esté claro dónde encontrar ejemplos de todo lo que hacemos. Entonces, si a todos, si me pueden mandar o hacemos una juntita de qué documentos tenemos que puedan compartir con todos. Yo sé que cada quien tiene algunos formatos y algunos programas que han hecho ellos que son muy buenos. Entonces, ojalá el comité de metodologías pues tenga todo esto y le dé acceso a todos, ¿no? Tanto socios como consultores. Perdón por la interrupción. No, al contrario, muy valiosa la aportación y me parece ahorita crucial porque justamente la verdad es que muchos de los temas que tenemos aquí puestos, en realidad yo me basé más con los temas de concepto porque en mi experiencia, mi percepción, bajar con estos temas con cada uno de los clientes nos va a tener por supuesto, una implementación de un centro de servicio, pero también lo tenemos que hacer muy adecuado a la situación particular y visión de cada uno de los clientes, inclusive del mismo tamaño de los clientes, ¿no? Entonces, gracias, Eimer, y cuenta con el compromiso al menos de mi parte. Gracias, Clara. Bueno, Carly, ¿me ayudas a avanzar, por favor, en la siguiente? Bueno, y ahora sí, justamente entrando en materia de cuál es la metodología del despacho, que nosotros tenemos, la hemos venido mapeando en nuestras propuestas de implementación. Básicamente son 17 pasos de los que venimos hablando y a lo mejor formular de una manera específica en estas 3 fases, ¿no? Identificación de servicios y planeación, que fue parte de los primeros retos que encontramos con los clientes, procesos modelo, que es una parte clave que mencionó Guillermo Pérez al principio, implementación, seguimiento y evaluación de servicio. Esto es un poco lo que discutíamos hace un momento con Edgar. Muchas de las empresas terminan teniendo una empresa independiente en los centros de servicios compartidos, precisamente obligadas a rendir cuentas, hacer medidas por niveles de servicio también internos. ¿Cuáles son las áreas normalmente donde tocamos todo este proceso? Recursos humanos, las áreas de compras, contabilidad fiscal, sistemas, ventas, auditorías, administración de inmuebles y activos, crédito y cobranza y control de calidad, pero no son las únicas. Insisto, esto depende muchísimo de las áreas y departamentos que tenga cada una de la estructura principal de cada una empresa. Son 17 pasos que son los que tienen ustedes ahí mapeados en esta misma metodología. Finalmente, cada uno de ellos tiene un área de acción, un orden. Sin embargo, yo me atrevo a decirles que todos los tenemos que tocar, pero no necesariamente en ese orden. Es conforme se nos va presentando el propio proceso de negocio de cada una de las empresas. No sé, Eimer, si aquí quieras agregar algo en el tema de esta metodología.
Gracias, Carla. Bueno, precisamente para avanzar sobre del mismo tema y para terminar con el tema de la metodología, hablamos de todo esto se logra y va a tener o llegar a buen puerto cuando, si ustedes ven este círculo que les estoy poniendo aquí, del lado derecho tenemos el enfoque hacia el cliente y del lado izquierdo, bueno, a mi izquierda, no sé si lo vemos igual, pero del lado izquierdo es hacia los equipos de trabajo interno. Entonces, por eso hablo muchísimo que el Centro de Servicios Compartidos no solamente tiene y atiende la arista del cliente externo, también debe de atender la arista de los clientes internos o de los equipos de trabajo, debe de fomentar todo esto, es decir, enfocarse en darle valor al cliente, pero también que el equipo de trabajo logre incrementar su propio valor en la organización. Es ponerse en los zapatos del cliente, pero también es ponerse en los zapatos de los otros compañeros del equipo de trabajo. Cómo necesitan la información, con qué oportunidad y con qué frecuencia, con qué calidad necesitan la información para entregarle al final del día al cliente un producto o servicio satisfactorio. Compartir y colaborar con el cliente es exactamente lo mismo que necesitamos en los centros de servicios compartidos. Compartir y colaborar con los propios compañeros de trabajo. Invertir en la relación con el cliente, también hay que invertir en las relaciones interpersonales y en los equipos de trabajo internos de la organización. Básicamente, el hacer una reingeniería de proceso, hacer toda una esbeltez o buscando la eficiencia de los áreas de soporte hacia la organización, nos obliga forzosamente buscar tener relaciones interpersonales y sobre todo sustentarlo en un trabajo en equipo. Finalmente, me gustaría platicarles de dos temas que, pues esta nueva coyuntura, ¿me ayudas a avanzar, Carly? Nuestra nueva coyuntura nos está seguramente atravesando y nos está obligando a mapear también. Les quise poner aquí, en estas tendencias actuales y este nuevo contexto mundial que estamos viviendo, en las empresas también están migrándose hacia una nueva transformación digital. ¿Qué es propiamente la transformación digital? Pues es una reinvención de la misma organización, pero ahora a través del uso de la tecnología digital para optimizar todas estas formas de trabajo. Seguramente para ustedes ya es, sobre todo los millennials, ya es algo natural, pero para los que sí venimos de una generación anterior en donde primero era un reto justamente mapear un nuevo proceso y después inclusive la automatización de algunos servicios en donde ya no se requiere propiamente a la gente, ¿no? Entonces, el mero uso propiamente de la tecnología no necesariamente es suficiente para dar el paso a la transformación digital. Hay que concientizar a todo el equipo de trabajo para que saquen al máximo el partido a las herramientas digitales que se presentan día a día. No sé si algunos de ustedes esto ya lo están viviendo, qué tanto, y sobre todo les voy a comentar, esto se veía mucho en los grandes corporativos, pero particularmente yo he visto que hoy las empresas familiares y a través de esta nueva contingencia que estamos viviendo, tuvieron que acelerar y de hecho implementaron mucho más rápido esta transformación digital por la velocidad y la rapidez y flexibilidad en la toma de decisiones. No sé si alguien aquí me quiera compartir un poquitito, si algo ya han vivido esto, lo han empezado a sentir o qué opinión les merece. Fíjate, Clarita, que en algún momento tuve oportunidad en mi otra vida, de participar precisamente para una empresa que se llama Mega International, especializada en transformación digital. Y bueno, la experiencia fue muy padre porque detrás de este concepto hay una enorme oportunidad para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien lo dices, este tema para la generación actual, pues es prácticamente transparente, ¿no? Para las empresas grandes, pues es prácticamente, ha sido un tema obligado desde hace tiempo, ¿no? Porque si simplemente no entraban dentro de la onda del e-commerce y todas estas cosas, pues simplemente estaban fuera de la jugada, ¿no? Pero lo que voy con este comentario es que tenemos un cliente en el que, pues principalmente le está apostando precisamente a esta tendencia
consciente de que hay un tema anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy en día los clientes piensan que por adquirir la última tecnología para solventar esta necesidad de transformación digital, se les olvida que para poder correr primero hay que caminar. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchos de nuestros clientes no tienen procesos modelados y lo que realmente se transforma es precisamente los procesos. Pero para soportar esos procesos tuvo que haber una madurez anterior a definición de una estrategia muy clara sobre cómo en tu propuesta única de valor vas a incorporar lo digital. Si hoy dices que vas a ser móvil, si hoy dices que eres digital, si hoy dices que puedes ofrecer un servicio 7x24, etcétera, etcétera, sí, pero atrás tiene que haber toda una organización que lo soporte, ¿no? Entonces es cuando creo que ahí tenemos una gran oportunidad como asesores en el sentido de poder ir ordenando el pensamiento de nuestros clientes desde los órganos de gobierno, por supuesto. En cada foro habrá que tener un discurso pues, de acuerdo al nivel, ¿verdad? Y bueno, las mejores prácticas que pones aquí de IT Service Management, de GRC, obviamente todo lo de aplicaciones móviles, pues es lo que hoy en día todas las empresas de asesoría como nosotros, pues tendríamos que ya estar entendiendo a fondo para ver cómo las incorporamos en nuestras agendas, ¿no? Así es. Fíjate que un tema súper importante, y esto se lo comparto para el resto del grupo también, y a lo mejor también es un ejercicio ahí de metodología Seimer, porque efectivamente la velocidad con la que se están implementando todas estas nuevas alternativas y ofertas también están requiriendo que las decisiones sean elevadas a nivel, más bien gobernadas desde los órganos de estrategia, de prácticas e inclusive de mitigación de riesgo. Hoy en particular tengo un cliente que precisamente la parte del trabajo remoto le hizo implementar una aplicación, un aplicativo, pero tiene muchísimos riesgos también, porque ahora resulta que toda la organización la están montando en información en el aplicativo y no hay un acompañamiento en temas de seguridad informática. Entonces, hoy resulta que aquello que antes era controlado muy fuertemente con protocolos, con control interno, auditoría, resulta que hoy está abierto a todos los usuarios que están montados en la plataforma. Entonces, lo acabas de mencionar muy bien. Todo este tema que tiene que ver con transformación digital tiene que ser gobernado desde los foros y los comités adecuados de protección y vigilancia por un lado y por el otro lado el de estrategia y de crecimiento, ¿no? No sé si alguien más quiera compartir aquí su opinión sobre estas tendencias digitales. Sí, yo les quisiera comentar que pues hay que evitar confusiones, ¿no? En este aspecto, porque hoy por hoy, por lo menos en mi caso, tengo varios clientes que no pueden con el sistema, con su sistema actual, no pueden con un SAP, no tienen la información, les pide la información más básica y no la tienen, o la tienen muy atrasada. No han logrado aprovechar la capacidad de un sistema como SAP, que ya tiene no sé cuántos años. Entonces, yo creo que creo que comentaba ahorita Guillermo, pues hay que ir paso por paso separando cada una de las cuestiones, porque, pues sí, si se quiere correr o se quieren determinar X cuestiones ya más avanzadas, cuando pues no podemos con lo más básico, ¿no? Que es tener una integración de ventas, una integración de los clientes, cuál es la antigüedad de las cuentas por cobrar, cuántos empleados tenemos. Hay veces que ni siquiera tenemos esos datos porque los sistemas actuales hechos en casa o SAPs o Oracles no están actualizados, no lo saben aprovechar. Entonces yo creo que es separar y decir, bueno, el sistema que nos da X información, ¿cómo está funcionando? El sistema de comunicación interno de la empresa, el email, el WhatsApp, las comunicaciones internas, ¿cómo están funcionando? Ahora, también quería comentarles en esta parte de los servicios compartidos, que efectivamente hay dos cuestiones que luego se confunden en las empresas, que tienen que ver con la centralización y con dar un servicio. El centro de servicios compartidos es otorgar un servicio a tu filial o a tu familiar que está en el norte o en el sur o fuera pues de tu oficina y cobrarle el servicio.
Sí, pero esto implica que ese cobro tiene que ser a un precio de mercado, entrar en el asunto de precios de transferencia, o sea, es algo regulado, no es que yo voy a cobrar lo que pues, yo crea conveniente, sino tiene que ser algo pues, que cumpla con ciertos requerimientos, ¿no? Entonces tiene que estar perfectamente ordenado y con la conciencia de que el servicio que se está prestando es el mejor. Me ha tocado ver casos en que hay un centro de servicios compartidos que maneja recursos humanos. Y Chihuahua le pide, oye, necesito reclutar tantas gentes para mi equipo de producción. Pues después se tiene que implementar un recurso humano en Chihuahua porque no lo pidieron atender. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en cuáles son los alcances de estos centros de servicios compartidos, si realmente van a poder cumplir con su función para satisfacer las necesidades de sus clientes, que son las mismas empresas del grupo, en cuestiones de darles la información, o de generar las contrataciones a tiempo, o de hacer las compras a tiempo. Me ha tocado ver muchos casos en que pues, se van a centralizar las compras, o se va a tener un centro de servicios compartidos con las compras aquí en México, y pues al final del día regresan a su origen porque no pudieron. Entonces yo creo que son las realidades que hay que revisar, y pues ahí hay oportunidades también para nosotros, ¿no? De todas las recomendaciones que podamos hacer. Y yo creo que una de las cosas, si les parece, porque aprovechando un poquitito la petición de Eimer, pero yo creo que todos estos retos que nos hemos ido encontrando, los que vivimos como usuarios, los que han implementado un proyecto como tal de centro de servicios compartidos, escribamos un poquitito el reto y cuál fue, en nuestra opinión, el momento o la alternativa que hubo de solución para el mismo, porque seguramente se les va a presentar a todos los que estén en algún momento de discusión esa oportunidad. Yo creo que viene ahorita muy, muy puntual, que viene una coyuntura de transformación general para los negocios, y esa también es una oportunidad nuevamente de reincorporarnos con los servicios de mejores prácticas empresariales a las empresas familiares, ¿no? Totalmente de acuerdo, Clarita. Gracias. Bueno, me gustaría terminar con este ejercicio, perdón que lo tuvimos que poner así por fuera, pero me gustaría justamente platicarles, este video me encanta porque ejemplifica muy bien al interior de la empresa normalmente cómo está trabajando. Les va a sonar que indistintamente del tamaño de la empresa son procesos similares o situaciones similares. Entonces, vamos a probar, Carla, si pasa. En los anales de la gestión de calidad, un nombre fue leyenda en su propia época. El nombre de Morcramia. El castillo de Morcramia se desmoronaba. Todo el mundo lo sabía. Todos hablaban de ello. El castillo abandonado de Morcramia era un símbolo de glorias pasadas. Desde hacía mucho tiempo era evidente la necesidad de buscar una solución. Un castillo nuevo, decía la gente, devolvería la fama y la gloria de Morcramia a su antiguo esplendor. Pero el rey Mateo el Comedido, el joven soberano de Morcramia, siempre dudaba. Aquel era el lugar en el que había nacido, donde había crecido y donde ascendió al trono cuando sus padres fueron asesinados por bandidos de un reino lejano. Pero los asuntos de Estado le obligaban a tomar una decisión. Y aquel año, la llegada de una reina, porque el rey Mateo estaba prometido con la princesa Francina de Cambrinón, hacía la decisión aún más urgente. «Lo haré», dijo. «Construiré un nuevo castillo para mi país y para mi novia». La buena nueva se extendió por todo el reino.
Y los contratistas, proveedores y transportistas se frotaban las manos ilusionados por las futuras obras. En el gran salón se requirió la presencia del arquitecto real para que presentase sus proyectos al rey. Los planes del arquitecto tuvieron poco éxito, porque el rey deseaba algo especial, algo que el mundo de la realeza nunca hubiese visto antes. Parecido a este, dijo por fin el rey. Pero más bonito, más grande, mejor, lo más sublime que jamás se haya visto. Sí, sí, dijo el rey, embargado por el placer. Sí, eso es. Este es el castillo que quiero. Que empiecen las obras. Y la construcción empezó. O al menos los preparativos para la construcción. El departamento de ingenieros elaboró planos detallados del nuevo castillo. El departamento de compras estudió los gastos. La oficina de transportes probó los vehículos más modernos. El departamento de construcción hizo los preparativos finales para el solar. Y el departamento de finanzas asignó el presupuesto. El chambelán mayor fue nombrado coordinador jefe y elaboró un plan de organización, un prodigio de claridad. Cada uno sabía cuál era su obligación y la fecha en que debía estar acabado. Entonces, ¿qué falló? Mientras continuaban las obras, se hizo cada vez más evidente que algo iba mal. Los ingenieros se quejaban de que el departamento de compras no utilizaba los artesanos adecuados. El departamento de construcción insistía en que ellos seguían los planos, pero ignoraban la manera en que los componentes encajaban en el plan general. Los de transportes dijeron que disponían de los vehículos adecuados, pero de los bloques equivocados. Y en finanzas advertían que el proyecto podía exceder el presupuesto. La situación no había escapado a la atención del rey, y cuando el administrador personal del rey le comunicó que los fondos escaseaban y que tal vez se superase la fecha límite, este llamó al chambelán mayor para que le diese explicaciones. El chambelán insistió en que todo había sido cuidadosamente organizado, todos conocían su misión y no había nada más que él pudiera hacer. Pero el rey Mateo no se sintió satisfecho con la explicación. Los problemas internos no le incumbían. Él quería su castillo, construido de acuerdo a sus indicaciones, acabado en la fecha prevista y dentro del presupuesto. El chambelán mayor tenía que hallar una solución.
No olvides, dijo el rey, que para la fecha de mi boda quedan menos de 4 meses. Y para entonces quiero tener un hogar. El chambelán mayor se retiró a sus aposentos a reflexionar. Había llegado el momento, se dijo, de buscar una nueva solución. Tenía a su servicio a los mejores expertos del país. Sin embargo, el viejo sistema no daba buenos resultados. ¿Pero qué podía hacer? Qué fácil es para un hombre construir por sí mismo su propia casa, pensó melancólicamente. Si el castillo pudiera ser construido por un solo hombre. Esa es la respuesta, exclamó. E inmediatamente organizó una reunión con sus directores. ¿Por qué?, dijo el chambelán. ¿Por qué no habláis entre vosotros? Si todos trabajamos como una sola persona en equipo, podremos hacer las cosas mucho mejor, más baratas y más rápidamente. Hablar entre nosotros, trabajar como una sola persona, ser un equipo, ¿era ello posible? Lo intentaremos, señor, dijeron todos, haciendo reverencias mientras abandonaban la sala. Y de veras lo intentaron. Y el chambelán mayor pronto pudo decirle al rey que la construcción volvía a avanzar de acuerdo al plan y al presupuesto previstos. ¿Pero cómo es posible?, preguntó el rey. Venga conmigo, contestó el chambelán, y se lo demostraré. El chambelán le explicó la idea que había tenido, que todos trabajasen en equipo. Los especialistas eran esenciales, pero todos debían formar parte de un proceso continuo. Había que hacerles entender que no era posible construir un castillo utilizando el viejo sistema de organización funcional. Derribando las barreras entre las distintas áreas de responsabilidad, todos sabían lo que se había hecho antes de su trabajo y lo que se haría después. Y al considerarlo todo parte de un proceso continuo, el castillo empezó a adquirir todo su esplendor. Creo que seré feliz aquí, dijo el rey Mateo. Sí, creo que voy a ser muy feliz. Y el rey Mateo el Moderado de Morcramia se casó con la bella princesa Francina de Cambrinón. Y fueron felices para siempre. Como lo fue el chambelán mayor, que inició un negocio de éxito: construir castillos para los ricos y famosos, y siempre en equipo, por supuesto. De manera general, la verdad es que esta capacitación era más bien hacer un repaso por los conceptos, entender un poquitito nuestras experiencias particulares en cada uno de los temas, y bueno, pues no dejar de repasar aquello que hoy sigue siendo vigente y qué áreas de oportunidad se pueden presentar para un futuro. No sé si hay algún comentario adicional, y si no, pues por mi parte es todo. Yo nomás tendré una preguntita aprovechando
el espacio. ¿Cómo pudiéramos aplicar un centro de servicios compartidos para el pequeño empresario? Pequeño empresario lo defino, aquel empresario que tiene 2, 3 pequeños negocios, que precisamente por temas legales, cada uno de los negocios o las entidades que no comparten ningún, no tienen nada en común uno con otro, son negocios totalmente distintos, pero por tema legal, cada negocio debe tener su propio contador, su propia área legal, a lo que tengo entendido, su propia razón. Cada razón social debe tener su propia área fiscal, área legal. Entonces, la pregunta aquí sería cómo pudiéramos ayudar a estos pequeños empresarios a aplicar un centro de servicios compartidos a sus diferentes negocios, sus diferentes razones sociales de las cuales son dueños, que no comparten realmente pues un mismo objetivo, ¿no? Un mismo core business. Yo sí me atrevería a recomendar que no necesariamente a todos los clientes los tenemos que llevar a un formato de centro de servicios compartidos, ¿no? Hay actividades, o mapearía cuáles son aquellas actividades que se pueden centralizar para reducir, para darles exactamente los mismos beneficios, reducir costos, agilidad en la respuesta de información y alinear sobre todo a los objetivos empresariales, ¿no? De primera instancia, haría justamente hacer un diagnóstico. No todo se tiene que llevar, en mi opinión, salvo alguna otra experta que hay aquí, se tiene que llevar a un centro de servicios compartidos, sino a una primera fase de centralización y posteriormente sí establecer que un centro de servicios compartidos les puede facturar indistintamente a cada uno de los negocios su propia factura por lo que reciben, que de hecho es un poquito la experiencia que a mí me tocó vivir. Perfecto, muchas gracias, Clara. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, alguna inquietud. Pues, Clarita, solamente comentarte que, pues con este cliente que les acabo de platicar, me di a la tarea un poco de investigar el estado actual del e-commerce en México. Y según los expertos, consideran que de lo previsto en el crecimiento de esta tecnología, se está adelantando entre 5 a 7 años la adopción en México, evidentemente por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Entonces, me parece que vamos a estar viendo cómo muchas empresas pequeñas, medianas, van a estar a pasos acelerados para adoptar el e-commerce. Es al menos lo que está documentado y, bueno, por supuesto que yo también estoy de acuerdo con ella. Buenísimo. Pues muchas gracias. No sé si Carla quieres tomar aquí el tema. Únicamente, bueno, pues agradecerles nuevamente el que estén tomando estas capacitaciones, a ti, a Clarita, por la preparación de esta conferencia y capacitación. Sin embargo, quería aprovechar también este momento para comentarles que hubieron algunas dudas sobre la capacitación anterior en cuanto a la evaluación en la última pregunta. La mayoría de las personas tuvieron, digamos, mal esta pregunta. Entonces, les agradecería muchísimo si se pueden poner en contacto con Leo para que él les pueda explicar un poco más sobre el tema y quede aclarada esta situación. Correcto, gracias. Gracias. Carla, por el recordatorio. Si gustan, pues pónganse en contacto conmigo, como lo comenta Carla, y pues ya si veo que son algunos, pues podemos tener una breve sesión para explicarles el concepto, sin problema. Y muchas gracias, Clara, bastante claro y muy útil. Gracias, Leo, gracias. Bueno, pues si no tenemos ningún otro comentario, pues muchas gracias, Clarita, y para todos también. Les haré llegar la evaluación el día de hoy. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, Carla. Gracias, saludos. Gracias, Clara. Gracias, amigo, bye. Gracias a todos, excelente día. ¿Quieres hablar conmigo? Háblame.